Hugo Páez, el operativo de Hugo, es lunes, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, buenos días a tu auditorio. Oye, mucho enredo con las autodefensas, ¿no? ¿Están o no están dentro de la ley? Sí, bueno, ayer lo vimos, ayer mismo una manifestación, pues, en el Ocotito, en Guerrero, ya no nada más en Michoacán. Una manifestación, pues, en apoyo a las policías comunitarias, pues, obviamente, exigiendo que se termine la extorsión, que se termine el secuestro en la entidad, Carlos, en el estado de Ángel Aguirre Rivero. Pero bueno, como lo comentamos también en otros programas tuyos, Carlos, la estrategia del gobierno de Enrique Peña, pues para pacificar Michoacán, pues repite la historia de Colombia, al parecer con tolerancia forzada a los grupos paramilitares. En el caso de México, bueno, pues lo hemos visto, las autodefensas y policías comunitarias, aunque en el discurso oficial, pues lo vimos también en Davos, rechaza a los civiles armados. La tesis estaba soportada por la sospecha de que el general Óscar Naranjo Trujillo seguía asesorando al gobierno de Peña. En realidad, este tipo de asesoría se mantenía muy de bajo perfil, ni siquiera se hablaba del general Naranjo, y bueno, a pesar de que al inicio del sexenio se habló que ya no fueron requeridos sus servicios. Sin embargo, bueno, pues un Twitter del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, pues dejó claro que el general sigue prestando sus servicios en nuestro país. Santos le pide a Peña Nieto pues dejarlo para incorporarlo de tiempo completo a su campaña de reelección. Bueno, hasta el momento siguen los enredos del gobierno mexicano sobre el espacio presente y lo que será en el futuro las autodefensas. El jueves pasado, Enrique Peña en Davos los invitó a incorporarse a tareas de seguridad, obviamente atendiendo los principios y la formalidad que prevé la ley. Les pidió también cumplir los requisitos para ser cuerpos de seguridad. Pues la invitación fue al principio atendida por unos como Hipólito Mora, el líder de las autodefensas de La Ruana, pero por otros pues el rechazo vino de inmediato. Uno de ellos fue el vocero Estanislao Beltrán, conocido como Papá Pitufo. De plano dijeron que no querían ser policías, pero en general los que pretenden atender la convocatoria presidencial pues rechazan la formalidad y los requisitos que exigió Peña. Bueno, pues desde esa perspectiva, pues nadie va a aceptar los términos para integrarse a la legalidad. La confusión, Carlos, es evidente. Lo que parecía un mensaje de más tolerancia, primero, declarado en el Foro Internacional de Davos, pues se vino abajo en una entrevista para la cadena CNN de Estados Unidos. El viernes el presidente afirmó: el Estado, así con sus palabras, el Estado mexicano no puede ser permisivo ni tolerar la presencia de grupos, por más genuinos que sean, en materia de querer defenderse o de autodefenderse. Y agregó el presidente, no puede estar de ninguna manera esta acción, se refiere a las autodefensas, no puede estar por encima de las capacidades y de la atribución única que tiene el Estado mexicano. En esta declaración el presidente pues es congruente con lo que dicta la ley respecto al rechazo a aplicar la justicia por propia mano. Pero dicho esto, bueno, cualquiera esperaría que a partir de estas palabras las autoridades federales pues acudirían o saldrían a desarmar o a detener las autodefensas. En caso contrario, pues parece que nadie le hace caso al presidente, o de plano están en una confusión total. Pues una confusión que tiene obviamente su argumento, ya que primero se convoca a las autodefensas a integrarse sin definir periodos o lapsos de tiempo, y después asegura que el Estado no puede permitir su existencia. La poca precisión, Carlos, en esta actitud del gobierno federal es muy peligrosa. Tan peligrosa, lo vimos en las primeras horas cuando el ejército incursionó contra las autodefensas en Tierra Caliente, en Michoacán, momentos después de que Miguel Osorio Chong declarara que no se iba a permitir a los grupos civiles armados. 12 días atrás, las palabras del secretario de Gobernación se interpretaron como un banderazo a la tropa para desarmar a los grupos civiles, bueno, lo que provocó que dos pobladores murieran en un enfrentamiento. De seguir vigente la convocatoria, el presidente y el secretario de Gobernación tendrán que definir plazos, Carlos. La convocatoria para integrar a la legalidad a las autodefensas, tendrán que definir plazos
precisar con detalle las reglas y lo que pasará, sobre todo, y lo que pasará si no se someten al Estado de Derecho. Porque en Michoacán, pues no solo convive la Policía Federal, lo hemos visto en las fotografías actuales, las de ayer mismo, conviven la Policía Federal, el Ejército y la Marina con las autodefensas. En algunos enfrentamientos con los caballeros templarios, como lo estuvimos viendo en la semana esta que transcurrió en las cercanías de la cabecera municipal de Apatzingán, el martes pasado, los militares acudieron al auxilio de autodefensas que repelieron ataques de los templarios. Pues el gobierno, Carlos, tendrá que unificar criterios para reflejar la realidad en el discurso. La salida de Óscar Naranjo como asesor del gobierno mexicano parece marcar un golpe de timón o la sepultura de una estrategia que sigue sin dar resultados. Pero bueno, basta ver las últimas fotografías, Carlos, de los jóvenes en Michoacán, de jóvenes también en Guerrero, pero principalmente en Michoacán, ataviados con AK-47, con rifles R-15, con pistolas, pues todos eufóricos, llenos de fuerza, llenos de poder, autodefendiéndose, para saber que va a ser muy difícil dar marcha atrás en este tipo de acciones que hasta el momento las sigue tolerando el gobierno federal, Carlos. Qué difícil, pero bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto, porque seguimos preguntando quién financia estos grupos y de parte de quién, a quién le están trabajando y con qué objetivo. Sí, y también pues habrá que definir el gobierno federal de qué forma los integraría, y si no se quieren integrar, qué lapsus pues los van a combatir, o cómo va a estar este tipo de tolerancia. El gobierno estaba metido sí es en un problema, y no es nada más un problema del gobierno federal, yo creo que también pues de los ciudadanos, porque este tipo de actitud pues es una actitud colectiva que se puede dar en cualquier punto del país, Carlos. Muy bien, muchas gracias, Hugo Páez. Gracias, Carlos. Gracias, auditorio. Buen día, hasta luego.